Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Arango, soy parte del equipo de comunicación digital de Telmex y hoy, como parte de las actividades de Día del Internet, voy a darles una pequeña plática sobre cómo utilizar redes sociales con fines educativos. Muchas gracias por estar en este espacio y bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué son las redes sociales? Bueno, la mayoría de nosotros ya las conocemos. El concepto se refiere a estructuras sociales en donde individuos interactúan entre sí. Como las conocemos hoy en día, son plataformas digitales en las que sus usuarios pueden también tener una interacción, pero en un espacio digital. Los usuarios pueden ser individuos, instituciones o compañías. Este tipo de redes comenzaron a surgir por ahí de mediados de los años 90 y se popularizaron por ahí de los años 2000. Muchos de ustedes a lo mejor recuerdan redes como MySpace o incluso Hi5, que fueron muy populares durante esos años y tienen características similares a lo que conocemos hoy en día como redes sociales, aunque hoy en día podemos hacer muchísimas cosas más. Actualmente la red más popular en nuestro país y en todo el mundo es Facebook. Cuenta con 92% de los usuarios que son internautas en este país. Para que se den una idea, el número de internautas en este país son 65 millones. Entonces es impresionante la penetración que tiene esta plataforma. A esta red le siguen otras como Twitter, en número de popularidad, Instagram, Snapchat y algunos consideran que WhatsApp también es una red social, aunque ahí hay una pequeña discusión. Twitter es una plataforma de microblogging, lo cual quiere decir que solo son mensajes muy cortos, son 140 caracteres por mensaje y se caracteriza por tener información muy sintetizada y tener información muy inmediata, por lo cual puede servir para enterarnos casi al momento de qué está ocurriendo en el mundo. Plataformas como Snapchat e Instagram están más enfocadas a lo que es video y fotografía. Tal vez algunos de ustedes no sean como muy usuarios al respecto, pero son muy populares entre los jóvenes. También tenemos YouTube, es una plataforma muy importante que se considera también una red social a pesar de que es un repositorio de videos, porque existe interacción entre los usuarios. Y YouTube es también una red muy popular, sobre todo en los usuarios jóvenes. Ahorita, un poco más adelante, veremos sobre este tema. Es importantísimo que como padres de familia y como docentes estén enterados sobre los ecosistemas digitales en los que están conviviendo los jóvenes, ¿no? Diario vemos que los dispositivos móviles se encuentran en todas partes y que muchas veces los usuarios más jóvenes son los que navegan más tiempo. Entonces es fundamental que conozcamos en qué están haciendo, en qué consisten y cómo lo están utilizando. Facebook sigue siendo la plataforma más popular en todos los rangos de edad. Como les mencioné, su penetración es muy grande. Pero ya no solo se quedan en esta plataforma, ya buscan otras opciones. Incluso buscan la plataforma más nueva como para estar al día de lo que está ocurriendo. Últimamente las aplicaciones de video y fotografía se han vuelto muy populares precisamente porque permiten una comunicación más inmediata. A pesar de que continúan en Facebook y de que siguen teniendo interacción a través de estos canales y que publican cosas, plataformas como Snapchat e Instagram les permite tener una relación un poco más cercana con sus amigos y a lo mejor un poco fuera de lo que es una plataforma en la que ya pueden estar sus tíos, sus familiares, sus papás, etcétera. Entonces, pues los invito a conocer estas plataformas también. Seguramente en bibliotecas digitales les podrán informar más sobre cómo funcionan. Sin embargo, ahorita vamos a mencionar unos cuantos ejercicios que les pueden ayudar para la educación pues, utilizando estas plataformas, ¿no? Como les mencioné, YouTube es el repositorio de imágenes más importante en este momento y pues es muy popular entre la gente joven. ¿Por qué? La realidad es que muchas veces ya prefieren consumir video bajo demanda, lo cual quiere decir que pueden ir a estos repositorios de video y en cualquier momento en el que lo deseen ver un video y no tener que esperar como en la televisión. La verdad es que muchas veces los jóvenes ya no utilizan la televisión, ya no ven la televisión. Más bien se van a este tipo de plataformas o plataformas de streaming para consumir contenido de video. Ahora, YouTube se ha convertido en una plataforma muy importante entre la gente joven porque muchos personajes que se han vuelto muy populares en otras redes como Twitter o en su momento Vine empezaron a migrar a YouTube y son personajes que ellos siguen. Se les denomina influencers y la verdad es que tienen pues, un grado de aceptación entre la gente joven impresionante. A grado tal de que van a sus pláticas, sus conferencias, siguen día a día los videos que están consumiendo, ¿no? Y es interesante también ver qué tipo de contenido utilizan estos influencers como para atraer a la gente joven y a lo mejor de ahí tomar ciertas ideas de cómo poder conectar un poco más con estas nuevas generaciones. Ok, ahora bien, es importante tener muy en cuenta cómo perciben los jóvenes Internet hoy en día.
Puede que generaciones anteriores, generaciones como la mía o un poco anteriores, consideren Internet como un cambio, como una revolución, como algo que vino a cambiar nuestra forma de vida y cómo nos relacionamos con las demás personas. La realidad es que los jóvenes hoy en día crecieron ya con esta tecnología. Para ellos es algo que ya estaba ahí cuando nacieron y es algo como si fuera agua, como si fuera la electricidad. Entonces, si tenemos en cuenta esta idea, podemos entender un poco por qué son personas tan conectadas. Se la pasan muchas horas conectados a sus dispositivos y no solo a través de un teléfono o a través de su laptop, también puede ser a través de una tableta, a través de sus consolas y cada vez son más los dispositivos que están conectados. Entonces ya es parte de su vida, ya es parte de lo que hacen día a día, ya es parte de cómo se relacionan entre sí y cómo empezaron a crecer. Entonces es importante entender esta herramienta y entender cómo podemos utilizarla para fines educativos. Porque tengamos en cuenta una idea muy importante. Una herramienta no es buena o es mala. Más bien depende del uso que se le dé. Entonces, por ejemplo, un cuchillo de cocina puede ser una herramienta muy útil para cocinar, para hacer un platillo, pero también puede ser una herramienta que pueda hacer daño. Entonces, empecemos a entender cómo funcionan estos ecosistemas para empezar a dirigir a la juventud a darle un uso más positivo del que a lo mejor se percibe actualmente. Ok, ahora hablemos sobre cómo un docente puede utilizar las redes sociales en su salón de clase. En primer lugar, las redes son una herramienta naturalmente colaborativa. Los mensajes que se publiquen son para todo el mundo, no es para que se quede nada más para una sola persona. Entonces, esta herramienta colaborativa puede funcionar para crear grupos en los que se puedan formar grupos de discusión, se puedan publicar a lo mejor artículos de interés, videos que resulten interesantes, etc. De hecho, Facebook permite crear este tipo de grupos, seleccionar usuarios y tenerlos como grupos privados. Esto ayuda a que pues, otras personas no estén viendo como el contenido que está generando, porque puede que sean menores de edad los que están utilizando la plataforma, y a la vez se puede invitar a los papás para que se sumen a este tipo de grupos y conozcan la discusión que se está dando dentro del salón de clase. Además, tomemos en cuenta que, como todo en la vida, se necesita enseñarle a los jóvenes cómo relacionarse, y lo hacemos de forma física en las escuelas. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una forma virtual en un espacio virtual? ¿Por qué no empezar a enseñarles cómo se tienen que comportar en línea? Que responsabilizarse sobre los mensajes que están publicando, sobre cómo reaccionan ante una publicación de otra persona, etcétera, etcétera. Ahora bien, los dispositivos móviles creo que son una herramienta que se han vuelto parte esencial de nuestra vida y es algo que ya no se puede dejar en casa, ¿no? Incluso hace unos cuantos años a los alumnos no se les permitía entrar a las escuelas con un teléfono celular. Hoy en día la realidad es que las necesidades de comunicación han hecho que pues, todas las personas tengamos que tener ese dispositivo. Entonces empezamos a considerar cómo utilizarlos. Son herramientas muy poderosas, igual que como mencioné anteriormente. Empezamos a considerar cómo utilizarlos para dar clases, para llevarlos al proceso de enseñanza. Por ejemplo, se podría dar una discusión en un espacio virtual utilizando hashtags, que son estas etiquetas en donde cualquier persona puede encontrar un tema determinado en la plataforma de Twitter. Si un maestro está hablando sobre un tema de historia, por ejemplo, y quiere saber la opinión de sus alumnos, pues puede invitarlos a utilizar ese hashtag y leer qué están diciendo sobre la clase. Puede lanzar incluso una encuesta, también a través de la plataforma de Twitter, para ver qué tanto están realmente entendiendo el tema que está exponiendo en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a dar unas cuantas ideas. Por ejemplo, se podrían capturar momentos de una visita de campo. Si de repente se va a un museo, ¿por qué no empezar a tomar fotos sobre lo que el profesor considera más relevante de esa visita de campo? Invitar a los alumnos a que participen dentro de esta toma de fotografías y después subirlo a un álbum de fotos en Facebook o en Instagram, dando un poco más de información respecto a qué fue lo que vieron. Y esto es parte de la riqueza que tenemos en las redes sociales. Antes ibas a una visita de campo, veías las cosas y la verdad, la realidad es que posiblemente olvidabas qué había ocurrido ahí. Hoy en día se puede tomar una fotografía y después discutir qué fue lo que sucedió en esa visita de campo y por qué es relevante, ¿no? Porque a lo mejor un alumno tuvo que haberse fijado más en estos detalles y puede volverse más enriquecedor para la experiencia de aprendizaje. También otra cosa que se podría hacer es imaginar cómo una figura histórica utilizaría Instagram, por ejemplo. Y esto funcionaría a varios niveles de una forma muy creativa y muy poco más vivencial.
los alumnos dejarían de pensar en estas figuras históricas como algo nada más dentro de los libros y a lo mejor se meterían en estas ideas de cómo percibiría el mundo una figura histórica, cómo tomaría fotos, qué tipo de fotos tomaría y en qué momentos consideraría relevantes para tomar ese tipo de fotos. Y al final podría crearse una galería de las fotos más, o de la secuencia de fotos más creativas y con más significado que podría, una vez más, enriquecer muchísimo el proceso de enseñanza. Ahora, también como profesores se puede, una vez más, trascender este espacio físico que son los salones y llevarlo a un espacio virtual, en donde un profesor podría dar recomendaciones de lecturas que apoyen al tema que se esté viendo en ese momento en el salón de clases. Esto enriquecería mucho las cosas porque trascendemos el espacio físico y más allá de ver un tema y dejarlo visto, se puede dar una bibliografía muy amplia que esté disponible a un solo clic y que un alumno no tenga que solo verlo al final de una bibliografía, que la verdad muy probablemente a lo mejor no consuma. Y si le interesó el tema, ¿por qué no darle más una guía de cómo empezar a seguir esos temas? Y no solo temas dentro del currículum, ¿por qué no también empezar a explorar temas que a lo mejor le interesan al alumno? Si tenemos alumnos que son gamers y que, bueno, que les gustan mucho los videojuegos y que pasan muchas horas consumiéndolos, un profesor podría empezar a buscar recursos sobre cómo programar videojuegos para que estos alumnos aprendan por su lado eh, precisamente el proceso de programación y de escribir código. Ahora, hablemos una vez más sobre YouTube. YouTube es, como mencioné, una plataforma muy importante para la gente joven en estos momentos, porque mucho del contenido que consumen está ahí. Las figuras que siguen, las siguen a través de esta plataforma en su mayoría. También creo que sería interesante empezar a sembrarles la idea de que más allá de que sean consumidores de contenido, empiecen a crear contenido. Entonces se puede plantear ejercicios como exposiciones que estén en un formato similar al que ya consumen con estos influencers, que sean como este tipo de videoblogs. Ahora, podrían sentarse frente a su cámara y empezar a hablar a lo mejor sobre un tema de una forma un poco más divertida. Y las exposiciones más divertidas y que creen una mejor interacción con la escuela podrían exponerse a final de año como parte de una compilación de todos estos recursos digitales y de todos estos ejercicios digitales que se están haciendo en los salones que están experimentando con este tipo de plataformas. También si un profesor está hablando sobre, por ejemplo, si es literatura y esté hablando sobre recursos narrativos, eh, otro ejercicio que podrían hacer es publicar una foto en Twitter y pedir que los alumnos creen en 5 tweets o menos una historia relacionada con esa foto. Eh, Podría ayudarles a entender tanto estructura básica como que es inicio, desarrollo, desenlace, como ayudar a sus habilidades de síntesis. Entonces, la verdad es que hay ejercicios muy interesantes de microhistorias en Twitter que incluso son menos de 140 caracteres que tienen la estructura básica de una historia, ¿no? También sería bueno que un profesor empezara a buscar este tipo de recursos dentro de las mismas plataformas para entender cómo están otros usuarios generando contenido de la materia en la que estén impartiendo, ya sea, una vez más, regreso a historia, literatura, incluso ciencias naturales, ciencias exactas, etc. Los invito a que empiecen a explorar un poco más las plataformas y empiecen a conocer más respecto a cómo se está generando información dentro de estos ecosistemas digitales. La realidad es que Internet también a muchas personas les ha abierto la puerta al mundo. La verdad, cuando yo era un poco más joven, cuando yo era niño, era como muy difícil pensar en visitar lugares muy remotos, ¿no? India, China, Japón, etcétera. Hoy en día cualquier persona puede visitar de forma virtual estos lugares a través de Google Maps, por ejemplo. Entonces, si este mundo se ha vuelto un poco más chico, ¿por qué no empezar a interactuar un poco más con él? En el caso específico de colegios que impartan materias de lengua, se podría buscar interacción con otras escuelas de otros lugares del mundo. Si estamos hablando, por ejemplo, del idioma inglés, ¿por qué no buscar grupos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, etcétera, donde los alumnos puedan empezar a relacionarse con otras personas de otras latitudes del mundo? Y esto les podría ayudar a expandir su panorama muchísimo. Finalmente, pues no nos olvidemos que a lo mejor los recursos de video pueden resultar un poco difíciles a la hora de manipular o de tener un equipo adecuado para grabar. Sin embargo,
Hoy en día prácticamente cualquier celular, cualquier dispositivo móvil tiene una herramienta de grabación de audio. ¿Por qué no empezar a pensar también en un podcast, en una transmisión de audio que sea como un tipo de programa de radio donde los alumnos empiecen a exponer sobre los temas que más les interesaron, a lo mejor durante el mes o durante el trimestre, etcétera, para que de esta forma puedan empezar a pensar, más allá de adquirir los conocimientos, cómo procesarlos y cómo transmitirlos de nuevo. Para finalizar esta pequeña plática, me gustaría hablar un poco sobre cuestiones de seguridad. Creo que es importantísimo que los padres de familia y las instituciones educativas tengan muy en cuenta respecto a la idea de cómo mantener seguros a sus alumnos en el espacio virtual. Seguramente las escuelas ya tienen muy en claro la idea de que existe software que les permite restringir ciertos contenidos que no son propios para los jóvenes o para los adolescentes. Los padres de familia también deberían empezar a buscar este tipo de software que les permita controlar no solo el contenido en una laptop, sino también en un dispositivo móvil, en sus teléfonos, en sus tabletas, etc. Esto les ayudará a tener seguridad a la hora de navegar en línea, porque regresemos al ejemplo de las herramientas no son malas, depende del uso que se les dé. Si les empezamos a encaminar a que las usen de manera correcta, podría ayudarles mucho en su proceso educativo. Y también dejar muy en claro a los jóvenes cuáles son las reglas a la hora de navegar. No solo es cuestión de evitar el ciberacoso, de invitarlos a que respeten las opiniones de los demás, lo que los demás dicen, a no atacar a las personas y hacerse responsables de los mensajes que ellos publican, sino también de que tengan muy en cuenta que su privacidad es muy importante, que sus datos personales son muy importantes y que no deben estar divulgando este tipo de datos. Si seguimos este tipo de consejos, seguramente tendremos una experiencia bastante enriquecedora en muchas áreas de la vida, no solo para cuestiones de aprendizaje, pero podremos además encaminarlos a que utilicen todos los recursos digitales de una forma positiva. Muy bien, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por atender a esta pequeña plática. Feliz Día del Internet. Muchísimas gracias a Bibliotecas Digitales Telmex por darnos este espacio. Y pues creo que va a haber una pequeña sección de preguntas y respuestas por si gustan hacer cualquier pregunta. Estamos aquí a sus órdenes. Gracias.